muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Te quería preguntar primero, quizás iniciar con una introducción de quién es Gonzalo Grande y cómo llegaste a la lucha sindical. Bueno, muchas gracias por este contacto, y por permitirnos contar un poco de nosotros y de nosotras de acá de Uruguay. Bueno, en particular, a mí me tocó primero desarrollar una militancia estudiantil mientras que estudiaba en la escuela técnica, por ejemplo, donde aprendí electricidad, electrónica, donde ahí me recibí como técnico. Y bueno, y a partir de ahí, de esa militancia, bueno, ahí me formé un poco también en lo que es la militancia en general, porque en el Uruguay, más allá de donde milite, generalmente hay una perspectiva mucho más allá en mi caso, siendo estudiante, nos preocupábamos por otras cosas también, teníamos relación ya con el movimiento sindical, con el movimiento territorial, y bueno, ahí me formé bastante. Y bueno, después tuve muchos trabajos en la década del 90, principalmente una década muy dura acá en el Uruguay, de neoliberalismo, de informalidad, de precariedad laboral. Eh, y bueno, anduve un poco en la vuelta hasta que ingresé a UTE, a la empresa pública UTE, y bueno, y a partir de ahí empecé ya a colaborar en lo que es el sindicato, con una camada, una generación que ingresamos allá por el 2007. Estamos cumpliendo 18 años ya en la empresa. Y bueno, nos organizamos con compañeras, con compañeros que éramos nuevos en aquel momento. Y bueno, nos tiramos como para primero delegados de sector y delegadas de sector, después armamos una lista y bueno, y después ya nos tiramos para lo que era la elección del sindicato a nivel nacional y en el año 2013, 2014, la corriente en la cual soy parte, conformamos una lista con otros compañeros y compañeras y ganamos la dirección del sindicato y bueno, y hasta de ese momento para acá estamos conduciendo este sindicato que con mucho dolor de cabeza, con muchos aciertos y errores, como todos movimiento sindical, pero bueno, ya este es el quinto periodo que estamos al frente del sindicato, donde periodo tras periodo la masa de afiliados y afiliadas a AUTE nos viene apoyando en nuestro proyecto y bueno, y por ahí fue un poco en mis inicios en el sindicato. Bueno, qué maravilla. Entonces, hablemos un poco sobre el sindicato. O sea, ¿qué es AUTE? ¿Quiénes están en AUTE? ¿A quiénes representan? ¿Cuáles dirías que son algunos de los pilares ideológicos que guían en este momento el actuar y la teoría del cambio de AUTE? Bueno, AUTE formalmente se llama Agrupación UTE. UTE quiere decir Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado. Es la empresa pública y estatal que encarga y tiene la responsabilidad de garantizar el servicio público de energía eléctrica en nuestro país, en todo el territorio nacional. Por lo tanto, nuestro sindicato tiene un poco un espejo de lo que es la empresa. Nosotros estamos en todo el territorio nacional del Uruguay, tanto en la parte urbana como en la parte rural, en las capitales departamentales. El Uruguay se divide en 19 departamentos geográficamente, en una división política. Montevideo, que es la capital, donde se concentra la mayoría de los habitantes del país, o sea, más de la mitad de los habitantes del país están en Montevideo, que es el departamento más chiquito geográficamente, pero más densamente poblado. Y Aute tiene un espejo de eso, o sea, nosotros tenemos casi la mitad de nuestra masa de afiliados y afiliadas en la capital del país, y la otra mitad está dispersada por los 19 departamentos en pueblos muy chiquitos, en localidades muy chiquitas y en las capitales departamentales, porque lo que tiene la particularidad UTE, que tiene un servicio tanto urbano como rural, o sea, no es como otras empresas que se dedican o a servicios urbanos o a servicios rurales. La UTE está presente en todo el país y el sindicato también.
Tenemos una organización que tenemos filiales del sindicato en muchos departamentos del país, con los locales sindicales propios, donde nos dividimos por delegaturas. Cada departamento tiene sus delegados y delegadas, y los sectores, en Montevideo, donde se divide más sectorialmente, tenemos delegados y delegadas también. Cada 50 afiliados y afiliadas tenemos una terna de delegados que está compuesta por 3 compañeros y compañeras, con un titular, 2 suplentes. Y bueno, eso conforma un Congreso Nacional de Delegados que se reúne una vez por mes, que es la dirección del sindicato. Ahí está compuesto hoy por 87 ternas, de ese Congreso de Delegados, y lo reunimos una vez por mes, en donde, bueno, cada sector trae sus particularidades, sus necesidades, se expresan en los congresos con sus propuestas, y bueno, y después tenemos una mesa directiva, que es como el órgano ejecutivo, que funciona entre congreso y congreso, que se reúne una vez cada 15 días y que está integrada por 15 miembros. Tanto los delegados al Congreso como los integrantes de la mesa directiva son electos por voto secreto y universal, en urnas, en donde para los delegados de los sectores se presentan listas y votan los sectores. En cada sector se pone una urna en horario de trabajo para que todos y todas las compañeras puedan ir a votar de voto secreto. Se hace el recuento de votos y se eligen los delegados y delegadas. Al mes de esa elección se conforman las listas. Para armar una lista para la mesa directiva, tenés que tener como mínimo 15 ternas. No es que cualquiera se puede, nos juntamos 3 o 4 y se arma una lista, no. Para garantizar la representatividad, el estatuto prevé que tenés que tener 15 ternas. Entonces se hace una nueva elección con las listas que se presentan a nivel nacional, y ahí sí, se pone nuevamente una urna en cada sector en horario de trabajo, y todas las compañeras y compañeros van y votan a la lista que más le guste, y de ahí salen los integrantes de la mesa directiva. Y bueno, cada lista tiene que marcar en su lista el presidente o la presidenta y el secretario o la secretaria. Es lo único que se pide. Después son 13 vocales más que hay que poner en la lista como mínimo. Nosotros, la lista nuestra, por ejemplo, en la última elección presentó 52 ternas, y la otra lista de los compañeros de la otra lista y compañeros de la otra lista presentaron 15 ternas. Y bueno, actualmente estamos divididos, tenemos 10 lugares en la mesa directiva nosotros, y 5 lugares tiene la otra lista. Y bueno, y así se divide básicamente el sindicato a nivel orgánico. Esos son los organismos de dirección. Después tenemos una asamblea general de todo el gremio, que bueno, eso se hace una vez al año, una asamblea ordinaria, a mitad de periodo y al final del periodo otra asamblea ordinaria para presentar los balances contables, las memorias anuales, todo lo que tiene que ver con la formalidad administrativa del sindicato. Y bueno, y después se hacen asambleas extraordinarias generales cuando el sindicato lo entienda, por situaciones o resoluciones que entiendamos que tiene que ser más democrático, vamos a decir, y que necesitamos el respaldo de todos nuestros afiliados votando en una asamblea general. Bueno, se hacen asambleas generales también en, obviamente, lugares muy grandes, porque ahí sí ya asisten muchos compañeros y compañeras, y lo hacemos o en canchas de fútbol o canchas de básquetbol, o bueno, o en gimnasios grandes, para que nos permitan hacer ese tipo de asambleas. Y bueno, después funcionamos con comisiones que el sindicato se da según la particularidad de la etapa. No sé, comisión de género y equidad, comisión de formación, tenemos una comisión de brigada solidaria, tenemos comisiones por áreas, porque nosotros decimos que somos medio espejo de la UTE, porque la UTE se encarga desde la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, y también tenemos un área de lo que llaman servicios corporativos, que es todo el área de servicios, que ahí donde está sistema, telecomunicaciones, transporte, almacenes, bueno, o sea, la UTE se encarga de todo la línea productiva
desde que se genera hasta que se comercializa la energía en el Uruguay. De hecho, como UTE también desarrollamos muchas veces nuestros propios sistemas operativos a través de lo que es sistemas y las TIC que tenemos. Bueno, tenemos nuestros propios almacenes, nuestro propio transporte. Y bueno, entonces tenemos también comisiones que se encargan de cada una de esas áreas de trabajo que también tiene la UTE, con responsables que integran la mesa directiva que se encargan de cada una de estas secciones, vamos a decir, de la empresa y que atienden a los afiliados y afiliadas que están en esas situaciones. Después también tenemos, por ejemplo, una comisión de tercerizados y tercerizadas que se encarga de tener un vínculo y atender a lo que son las compañeras y compañeros tercerizados, que también tenemos en la empresa muchos compañeros y compañeras que, bueno, producto de la política que ha tenido muchas veces la UTE, tenemos algunos sectores y algunos trabajadores que están de forma tercerizada trabajando en la empresa, y bueno, y también tenemos una pata ahí puesta en atendiendo esa situación. Obviamente que luchamos por la destercerización, que esas áreas vuelvan a ser de la UTE y también funcionarios y funcionarias, o sea, trabajadores y trabajadores de la empresa, pero bueno, atendiendo esa situación tenemos que, mientras que no pase eso, tenemos que atender esa situación. Así que bueno, básicamente, digo, para hacer algo medio rápido, así más o menos funcionamos. La UTE es una empresa que es a nivel mundial reconocida, Ujú, a nivel latinoamericano y caribeño. Nosotros, bueno, ya va. La UTE es una empresa que, por ejemplo, todos los años compite en los premios CIER, que son premios que, o sea, son un instituto que mide la calidad, la eficiencia con determinados indicadores a las empresas eléctricas. Bueno, la UTE siempre está en el podio. De hecho, hace 2 o 3 años que venimos ganando el premio de oro y si no ganamos el de plata. O sea que la UTE, una empresa comparada con otras empresas a nivel mundial y a nivel latinoamericano, puede ser una empresa chica, pero en realidad termina siendo una empresa muy eficiente porque no nos olvidemos lo que dije a lo primero. Competimos con otro tipo de empresas, empresas que se dedican solo a la distribución, o empresas que se dedican solo a la generación, o empresas que se dedican solo a la distribución en una zona urbana. Bueno, la UTE al tener toda la cadena productiva y al dedicarse a todo un territorio entero con diferentes particularidades, aún así compite y gana este tipo de premios, obviamente por el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de tantos años y que, como siempre decimos, tenemos la camiseta puesta de la empresa pública. Hay un sentido de pertenencia muy grande con lo que es la UTE, ujú, a pesar de los idas y vueltas que tenemos entre sindicato y directorio de la empresa, que eso es normal. ujú, Nosotros siempre mantenemos nuestra independencia, pero desde el punto de vista de la perspectiva, defendemos la empresa como tal, porque es una empresa pública y queremos que siga siendo pública y estatal. Y bueno, a la interna nos agarramos de los pelos, pero para afuera siempre salimos a defender la empresa y también en las situaciones que se dan, ¿no? En situaciones de temporales, situaciones, aún en situaciones muy adversas, siempre están los trabajadores y trabajadoras defendiendo el servicio público. Y bueno, nombraba lo de CIER, que si bien para nosotros no es algo que lo tengamos tan presente porque, pero sí a nivel de empresas y en esos indicadores que muchas veces se dan de la eficiencia, que es muy discutible esa palabra para nosotros, pero bueno, la UTE está siempre en el podio ahí ganando los primeros premios. ujú, ujú. Bueno, gracias, compañero. Ahí te adelantaste un poco a la próxima pregunta y es que nos comentes un poco sobre la empresa, que más de un siglo después de su fundación, sí, es una compañía que, como decías, es altamente eficiente y toca cuestionar ese término, pero, o sea, sí, en términos de calidad, de fiabilidad, de estabilidad económica de sus servicios. Em, por supuesto que, o sea, que sea en TUED y AUTE defiende mucho las empresas públicas que son del pueblo. Entonces sabemos que no es suficiente
que sean de propiedad estatal, que no es suficiente que sean públicas, sino que realmente hay un proceso político de lucha de clases que es para que estas empresas cumplan con su mandato público, que cumplan con su deber y responsabilidad a el pueblo. Esa, bueno, dos preguntas. ¿Cómo el neoliberalismo siempre dice que las empresas públicas son ineficientes, son corruptas, etcétera? ¿Cómo dirías cuáles factores han llevado a que UTE opere de una forma mm, tan estable, de alta calidad, etcétera? Y esta es la primera pregunta. Que podría en sí ser toda una entrevista, pero así rápidamente. Y la segunda es, Aute, ¿cómo ha dado la lucha para aún así siempre mantenerse movilizados y exigir que la empresa cumpla con este mandato, que sea realmente democrática, que no se corporatice como tantas empresas estatales que se han corporatizado? Sí. Entonces, para terminar, es como sobre el concepto de UTE antes de hablar de las reformas y las políticas energéticas del país. Bueno, ahí tenemos, sí, como decías vos, esto da como para todo un día entero, ¿no? Pero, porque aparte cada cosa se problematiza con otra. Pero bueno, con respecto al tema de la empresa en sí mismo, vamos a obviar que sea pública o privada. Bueno, la UTE cumple con su rol de empresa como tal, porque brinda un servicio de calidad muy grande, tiene niveles de frecuencias de corte o de tiempos de corte que están por debajo de los promedios de los estándares. Tiene, bueno, tiene infraestructura valorada en más de 8.000 millones de dólares, que de hecho en Uruguay es el patrimonio y es el activo más grande que tenemos, comparado con cualquier empresa pública o privada, la UTE es la más grande. Tiene, bueno, también creo que el valor fundamental que tiene la UTE, y no es porque nosotros y nosotras seamos los trabajadores en este caso, pero esto es Vox Populi en todo el país, son sus trabajadores y trabajadoras, porque como vos decías, Lala, la empresa, bueno, tiene más de un siglo de existencia y ha transcurrido por muchos vaivenes. Pero lo que siempre ha estado como referencia en nuestro pueblo y en la sociedad uruguaya han sido los trabajadores y trabajadoras de la UTE, como yo decía, en situaciones climáticas muy adversas, de temporales, de huracanes, bueno, de inundaciones. Bueno, siempre, siempre, siempre se ha tratado de tener esa vocación, como decimos nosotros, de dar luz, y bueno, eso ha calado en generaciones y generaciones del pueblo uruguayo. Y bueno, la UTE está bien vista como tal, vamos a decir, en ese sentido. Y bueno, después, como empresa, como empresa pública en el Uruguay, después podemos entrar un poco más en eso, tiene muchas restricciones, porque las empresas públicas no tienen las mismas condiciones para competir que las empresas privadas en nuestro país. Entonces, la eficiencia que a veces se le exige a las empresas públicas son con condiciones totalmente desleales y desfavorables para competir con la eficiencia del capital privado, de las empresas privadas. Pero a pesar de esto, bueno, se ha el ingenio y bueno, y la audacia de algunas decisiones políticas, gubernamentales en su momento también, han permitido sostener esta empresa aún en esa deslealtad de la competencia. Cuando se habla de los mercados y que el mercado regula todo, bueno, regula acá a favor del capital privado en contra de la empresa pública, que se tiene que hacer cargo de todos los costos, y a su vez tiene la responsabilidad de brindar el servicio, pero a su vez se hace cargo de subvencionar a los privados. Entonces son tres espadas de Damocles que tiene clavada la empresa, que funcionan a veces de forma tensionada, tensionan lo que es la administración de la empresa y tiene que convivir con esas situaciones. Ujú, Como sindicato hemos dado esta pelea de hace muchos años, y últimamente mucho más. Hemos luchado por tratar de democratizar la empresa en varios factores. Primero, bueno, a nivel del funcionariado, de los trabajadores,
Es una empresa que, bueno, que hoy en sus llamados a nivel público se hacen por concurso, o sea, ya no se entra más como era antes a dedo, que le llamamos nosotros, que venían con la tarjetita de los políticos y bueno, entra fulano, mengana, eso ya no funciona más. Hoy hay una ventanilla única por concurso, donde se hacen los llamados a nivel público, por oposición y mérito. Si hay mucha gente que se presenta, se hace primero un sorteo y después se hace el concurso. En esos llamados se contempla cierta porción para las personas discapacitadas, para las diversidades y las disidencias que ahora también están involucradas, personas trans o otras orientaciones. También hemos rebajado, entre comillas, para algunos llamados, lo que se pide para entrar a la empresa, porque antes te pedían muchos estudios, tenías que estar recibido de técnico, de ingeniero, determinado. Bueno, ahora no, han podido ingresar personas con menos estudio o estudiantes que puedan desarrollar sus carreras acá adentro. Eso ha democratizado el ingreso fundamentalmente en el interior del país. Hemos focalizado los ingresos en las localidades chicas, en donde no hay trabajo o de repente no hay un lugar donde estudiar. Y bueno, y si te tenés que ir hasta la capital y vos sos un joven de un lugar chico y no tenés la posibilidad de estudiar, bueno, la UTE hace llamados en esos lugares también para ingresar a trabajadores con menos estudios. Eh, Después, en otro orden de cosas, hemos luchado, bueno, por el derecho a la energía. Esto hoy la empresa lo ha aceptado y lo ha incorporado en sus políticas. De hecho, hoy la UTE tiene toda una gerencia, todo un área que se llama de inclusión social, que es la que se dedica formalmente como empresa, eso a propuesta de AUTE. Hoy está instalado en la UTE a regularizar barrios carenciados, a llevar una política de inclusión a barrios pobres y carenciados en nuestro país, donde ahí no se prioriza el tema del costo sobre el beneficio, sino que la UTE invierte en líneas, en transformadores, en sus estaciones, sabiendo que muchas veces capaz que no tiene una devolución porque es gente que de repente no puede pagar la luz y se le hacen políticas focalizadas ahí, donde se le rebaja la tarifa a esos barrios que se regularizan. Todo eso ha sido lucha del sindicato y hoy la empresa lo ha incorporado en sus propias políticas. Y bueno, como forma también de democratizar el acceso a la energía, hace relativamente pocos años que de la propia empresa se habla del derecho a la energía también, producto de las consignas de AUTE. Esto, bueno, en el último periodo, que fue ahora que terminó, un gobierno de derecha, un gobierno muy duro, se matizó bastante esa concepción, pero no se abandonó. O sea, el propio gobierno de derecha tuvo que continuar con estas políticas. Nosotros fuimos muy celosos, muy veedores de eso. Y todos pensábamos, bueno, ahora viene la derecha, arrasa con todas estas políticas. Bueno, no pudo. Sí. Continuó con el programa de inclusión social y bueno, y ahora esperemos que con un nuevo gobierno de izquierda obviamente esto continúe, ¿no? Pero bueno, hay como muchos ejemplos que me parece que se pueden mencionar, que desde la propia empresa pública lleva adelante un rol social importante y bueno, que ha sido producto de las luchas de nuestro sindicato, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que en otros lados capaz que es impensable, la UTE hoy ha llegado al 100% de la electrificación de nuestro país. O sea, hoy el 100% de los uruguayos y uruguayas puede tener acceso a la energía, Mm, ¿no? Y digo puede tener acceso porque no solamente tiene que ver con que pase el cable o las líneas por enfrente de tu casa o un cable subterráneo, sino que tiene que ver también si la podés pagar. Pero hoy, objetivamente, el 100% del Uruguay está electrificado. Eso se ha hecho a una pérdida muchas veces, no ujú, son pérdidas para nosotros, pero dentro del mundo capitalista, hacer una línea rural donde tenés que conectar a 20 kilómetros a una casa o a una pequeña chacra
en una empresa capitalista no te lo hace, porque va a pérdida. Bueno, la UTE lo hizo y hoy también es un elemento muy importante que podemos decir que estamos 100% electrificados. Entonces, bueno, hay como varias cosas que después en otros momentos podemos ir conversando, pero como para poner algunas cuestiones Sí. de esto de democratizar la Ujú. empresa pública, ¿no? Sí, sí, exacto. Vamos a profundizar en esa visión. Y justo, bueno, Uruguay ha estado en los titulares internacionales ya por varios años como un ejemplo que se debería seguir, un referente en lo que es la transición energética. Y quizás es de esperar que em, algunas publicaciones neoliberales resalten la maravilla que fue esa transición, pero también a veces sorprende que algunas publicaciones ambientales y que deberían ser más bien de izquierda o progresistas, también lo resaltan. Y creo que pues ahí también ahí hay mucho por eh, esclarecer y como que corregir en esa narrativa. Entonces, bueno, se dice que, claro, Uruguay fue de la necesidad de importar muchos combustibles a exportar electricidad limpia, que hizo esta transición a, creo que es 95% de energía renovable dentro de muy poco tiempo, que fue una revolución, mejor dicho. Y fue una transición, pero no fue una transición justa. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poco sobre qué ocurrió en esos años, cuáles fueron las políticas y las reformas que llevaron a esa transición, em, y por qué desde Aute en las reuniones, que además aprovecho para decir que Gonzalo y Aute nos han acompañado en el lanzamiento de TUED Sur en Nairobi, luego en la reunión regional de América Latina y el Caribe en Bogotá, y ahora más recientemente en Ciudad de México para la reunión, la segunda reunión interregional de TUED Sur. Entonces hemos aprendido un montón y quería preguntarte si podías, sí, explicarnos un poco de qué trató esta política y por qué no la consideran justa, y después quizás entrar en algunos de los actores, de los diversos actores que la resistieron y que la apoyaron. Pero primero, ¿qué ocurrió? Bueno, sí, tal cual vos decís, Lala, ha habido una promoción y la han vendido muy bien al cambio de la matriz energética uruguaya. ¿Por qué digo que ha habido una promoción y la han vendido muy bien? Porque hay un cangrejo abajo de la piedra de todo eso. Para empezar con el diario El Lunes, vamos a decir hoy 2025, y por poner 10 años atrás nada más, para irnos 10 años atrás, no 15 ni 20. Hoy, la verdad que nos sentimos como sindicato no conformes, pero estamos mucho más tranquilos y mucho más rodeados de tanto caminar que tuvimos en soledad. Hoy, la verdad que podemos decir que estamos mucho más rodeados en esta visión que se va comprobando con los años, ¿no? ¿Cuál es la visión que se va comprobando? Bueno, nosotros cuando empezamos a criticar o a esbozar críticas eh, allá por el año 2013, 2014, 2015, que hicimos nuestros primeros documentos, nuestros primeros estudios, bueno, que coincide un poco también con el arribo de nuestra corriente, de lo que es el sindicato. Acá era todo color de rosas, esto viene todo bárbaro, el Uruguay es una isla en el mundo y el ejemplo es el Uruguay y bueno, y la revolución eólica y el cambio de la matriz energética y bueno, y estaba todo bárbaro, ¿tá? Pero, bueno, apareció ahí una vocecita que era Aute en todo ese mar de conformidades y de hegemónico. Había un discurso muy hegemónico, un discurso único muy potente, que sí convenció a casi todos los actores, porque de los actores que venían de los gobiernos hasta los actores que venían del mundo empresarial,
hasta los actores que venían del mundo de los movimientos sociales, socioambientales, hasta de los actores que venían del mundo del sindicalismo, ¿no? O sea, todos los actores, ni que hablar que la sociedad uruguaya, en su conjunto, estaba chocha la vida con esto que nos habían vendido y que compramos. Pero bueno, se empezó a desandar un poco ese discurso y hoy tenemos discursos desde el propio gobierno del Frente Amplio que ahora está asumiendo, que fue el que impulsó este cambio de la matriz energética, ya en el primer periodo, en el segundo periodo, primer periodo de Tabaré Vázquez y segundo periodo de José Mujica como presidente, hasta que ahora está asumiendo ya hay ciertas críticas, bueno, ciertas dudas, ciertas autocríticas que se han hecho, de los movimientos socioambientales que han cambiado rotundamente su posición, la gran mayoría de ellos acá en el Uruguay, donde ya, bueno, sí, está todo bien que sea renovable, pero energía para quién, energía, ¿no? O sea, ya cuestionar la propia política energética y no solo ver la cuota parte del medio ambiente y hasta de los propios empresarios nacionales, algunos de ellos que están viendo que esto, la pequeña y mediana industria, el pequeño y mediano comerciante, las pymes uruguayas ya no lo ven con buenos ojos porque no han recibido absolutamente nada de este cambio de la matriz energética. Y el conjunto de la población uruguaya no ha visto una devolución tampoco de esto. Lo estamos hablando en el bolsillo, ¿no? En lo que pagan mes a mes en sus tarifas, de lo que pagan de luz en sus casas, tampoco han visto. Entonces, ya hay una situación que, bueno, al menos no es aquel concepto hegemónico, sólido, de que no había ninguna voz que se levantara. Me acuerdo que hace unos años hasta el propio Banco Mundial sacó un documento que creo que lo publicó a través de Naciones Unidas, que, bueno, hablaba de esta situación que se dio en el Uruguay, que estaba todo el mundo de acuerdo, menos un grupo de trabajadores nucleados en AUTE que decían que no estaba de acuerdo. Para nosotros era un orgullo porque a partir de ahí Claro. cinchamos de esa piola y hoy tenemos otra realidad también, que es, ¿cuál es la realidad? Más allá de esto subjetivo, esto más político. Y bueno, tiene que ver con que sí hubo una transición. Sí se procesó una transición, fundamentalmente nosotros dependíamos de la importación de combustibles para poder generar energía a través de nuestras centrales térmicas y eso se combinaba con las centrales hidráulicas que tenemos en el Uruguay y hoy prácticamente la demanda se garantiza casi en su 100% con energías renovables que provienen fundamentalmente de la energía eólica, de la energía solar y de la energía biomásica y de la energía hidráulica. Se prenden muy poco las máquinas térmicas y bueno, y se importa muy poca energía de Brasil y Argentina, fundamentalmente que antes importábamos también bastante. Hasta ahí todo bien. Ujú, ¿Cuál es el cangrejo abajo de la piedra? Y que esto se hizo fundamentalmente con el esfuerzo de la UTE como empresa estatal y ujú, del Estado uruguayo y de todos los uruguayos y uruguayos que subvencionamos a nivel de exoneraciones fiscales, a nivel de contrato de compra de energía, a nivel de las inversiones en infraestructura y en respaldo que hizo el Estado uruguayo a través de la UTE. ¿Para qué? Para que el capital privado se venga a instalar a nuestro país, que son hoy los dueños de estos parques eólicos, parques fotovoltaicos y de la biomasa a través de las pasteras que tenemos. Tenemos tres pasteras, una de ellas es la más grande de todo el mundo, que puso UPM acá, la empresa finlandesa, y que generan energía y el negocio es ese. Vender energía, la UTE compra ujú, y garantiza no solo la compra de esa energía, sino que a su vez garantiza todo el despacho de la energía, aunque no la despachen. ujú, La UTE está pagando hoy todos los préstamos que pidió para hacer las inversiones en infraestructura, para que estos generadores privados transmitan su energía. La UTE sigue pagando
y el Estado uruguayo sigue resignando de cobrar las exoneraciones fiscales, pero en decenas de millones de dólares que se le hicieron a estos capitales para venir a invertir, para venir a instalarse. Y bueno, lo que eso hizo fue que nosotros teníamos un parque generador 100% público y estatal a tener un parque generador 100%, perdón, 60% privado, nos quedamos con un 40% público, de los cuales de ese 40% gran parte es la generación térmica, Ujú, que no se prende, que solamente oficia de respaldo en momentos que hay sequía de viento o hay poca agua, o hay sequía, como nos pasó hace poco, o se prenden, como pasó en el 2021 y en el 2020 para exportar energía. ¿Tá? Esto es un poco demencial porque decimos que es 100% renovable, pero prendemos las máquinas para exportar energía, o sea que ahí tenemos un problema también con el cambio climático. Y bueno, y también últimamente, producto del precio de la energía en Argentina y en Brasil, ahora este año y que va corriendo el año pasado, ni siquiera se prendieron las máquinas térmicas uruguayas y se importó energía como respaldo para las energías renovables. Se importó de Argentina y de Brasil porque valía más barato. ujú, Sabemos que en Argentina y Brasil no son renovables, o sea que se está importando energía de máquinas que se prenden en Argentina y en Brasil. ujú, Esto trae otra situación porque no quedó ahí. Esto obviamente trajo que los capitales privados no solo generan energía, sino que son capitales privados muy poderosos. Más del 70% de esos capitales son multinacionales, con acuerdos con la oligarquía uruguaya, o sea, con los grandes, con el 1% más rico de nuestro país, que hace acuerdos con estos capitales internacionales. O sea que tenemos generadores de energía, pero a su vez tenemos atrás ramas productivas muy potentes. Los commodities, ¿no? O sea, la soja, la celulosa, ujú, la carne, la cebada, todas esas ramas de actividad son las que se metieron al negocio de la energía y hoy controlan la energía en nuestro país y por lo tanto generan un lobby empresarial muy grande que cada vez piden más, ¿no? Cada vez piden más condiciones, sí, ¿no? Entonces, eso lo que genera es que hubo un avance ahora en donde a través del gobierno de derecha de la calle Pou, se generaron decretos y leyes que ahora, a partir de la generación privada, no solo que la UTE perdió el monopolio de la generación, sino que ahora perdimos el monopolio de la compra, que se llama, que es el monosomio. ujú, Porque la UTE era la única que podía comprar energía, entonces vos te venías a instalar en Uruguay y le vendías energía a la UTE. Ahora no. Ahora salió un decreto que se generaron los clientes libres, que se llaman. Entonces, un gran consumidor de energía le puede comprar energía a otro gran generador. Negocio entre privados. Uno compra y otro vende. ujú, Sacando a la empresa pública del ruedo y generando un mercado mayorista con todas estas condiciones, ¿no? ujú, Ellos acceden a una energía muy barata, porque estamos hablando que hay mucha energía y renovable. sí, ¿Tá? A las renovables se le asigna un precio spot cero, a las eólicas y a la fotovoltaica y a la biomasa cuando producen. Y como están produciendo permanentemente, el precio spot es cero. Entonces, si vos vas al mercado uruguayo mayorista a comprar energía, prácticamente no pagas nada. Entonces, hay una situación que uno se pregunta, ¿y quién está pagando todo esto? Y bueno, lo pagan las familias uruguayas en su tarifa, porque los decretos de promoción de energías renovables decían en la letra chica que se tenían que trasladar a tarifa, pero a tarifa de los clientes que están en UTE, de los clientes que están retenidos dentro de lo que es la empresa estatal, ujú, no de los grandes clientes que se están descolgando y se van al mercado spot a comprar energía a un precio muy barato. Ahí tenemos el primer elemento. ok, El segundo elemento es que estos grandes generadores privados y grandes consumidores tienen voz y voto en la administración del mercado eléctrico. O sea, ellos son el mercado eléctrico. Entonces, no solo que generan lobby, sino que a su vez producen las políticas y las mm, resuelven. ujú, ¿Tá?
En ese mercado eléctrico no hay participación social más que la de los grandes empresarios. No participan los trabajadores organizados, o sea, nosotros no participamos, no participan los usuarios residenciales y el gobierno queda a merced del lobby empresarial multinacional que le impone condiciones. Ujú. ¿Ah? Eso un poco como para ver dónde estamos parados hoy en el Uruguay con respecto al tema de la energía, ¿no? Ok, ok. Sí, ahí hiciste un desglose importante de algunos de los actores y sus Me mecanismos. adelanté un poco a la pregunta, pero No, bueno, no, como ya buenísimo. me De los tiraste un poco la grandes lado. generadores que en Uruguay son los privados y estos clientes libres de ahora. Eh, y bueno, también ahí el papel de las alianzas público-privadas que jugaron un papel importante en esta forma de privatización. Em, antes Lala, ¿me de... permitís un concepto ya Sí, adelante. para que se entienda un poco esto? Que, nada, no lo voy a ahondar porque no es el tema de hoy, pero sí voy a dejar un titular que tiene que ver con la discusión de la privatización. O sea, cuando Ujú, hablamos de privatización, ¿de qué hablamos? ¿No? ujú, Cuando hablamos del rol del Estado y cuando hablamos de las privatizaciones, porque lo que hay que entender acá, que fue una de las discusiones de su momento, porque no nos olvidemos que esto comenzó con el Frente Amplio, ujú, un frente amplio que en la década del 90 había sido aliado del movimiento sindical, el movimiento popular uruguayo, en los referéndums, en esos plebiscitos que impulsamos para resistir las privatizaciones. ujú. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿y cómo pudo ese frente amplio llevar adelante este proceso? Porque hay que ahondar en los conceptos hoy, no hay que dar nada por sentado. Y está claro que las privatizaciones de la década del 90 no son las mismas privatizaciones, tal cual las formas que se Sí. están dando en este momento. Entonces, eh, eh, desenmascarar y desmenuzar el concepto hoy, hay que, bueno, me parece que problematizar más ese concepto hoy para Ujú. poder entender lo que está pasando y para eso le recomiendo una lectura que es Harvey, que él habla mucho de la desposesión, la acumulación por desposesión, que es un concepto muy interesante. Y bueno, nosotros nos hemos afiliado mucho a eso para poder entender los procesos privatizadores de este momento. Nada, eso lo dejo para titular otro momento. No, buenísimo, buenísimo. Y sí, o sea, las herramientas del capitalismo verde son con frecuencia más sutiles y bueno, se visten de verde y también el tema de la energía, con frecuencia se dice que, bueno, eso déjenlo a los expertos, esto es demasiado complicado. Y también de ahí la importancia de un sindicato militante que sabe comunicar estos temas, politizarlos, decir que la energía es de todas y todos, nos corresponde participar en estos debates, forma parte de nuestro tejido cotidiano y la vamos a luchar. Y creo que AUTE es el sindicato que mejor creo que comunica eso por medio de sus brigadas solidarias, por medio de el énfasis que le da a la comunicación sindical. Quería, de hecho, el tema que acabas de tocar, profundizarlo un poco, y es decir, esto no era inevitable, ¿cierto? O sea, no, UTE pudo haber construido las energías renovables en vez de dejárselo a las empresas privadas. Em, ¿Qué, qué lecciones les dejó ese periodo de cómo argumentar la importancia de mantener la energía y las empresas públicas para el pueblo? Em, Porque como dices, fue la primera instancia fue el Frente Amplio cuando ocurrió esta ola de privatizaciones. Entonces, ahora que en este momento en América Latina tenemos a varios gobiernos progresistas, ¿qué lecciones les dejó ese momento de que aunque suene que es una maravilla,
tenemos que dar el argumento y la lucha y el debate público para asegurarnos que realmente sea una transición justa y no quedarnos satisfechos con que sea verde. ¿Qué argumentos utilizó el Frente Amplio? ¿Qué contraargumentos utilizaron ustedes? Un poco ese debate y qué lecciones les dejó ese debate. Bueno, primero, Nobleza obliga a decir de que, a ver, cuando empezó todo este debate de la transición en el Uruguay, veníamos de una década de cero inversión, ¿no? A través de la época neoliberal de los 90, el Frente Amplio asumió en el 2005 y estábamos al borde del apagón literal, ¿no? O sea, se hacían cortes programados, o sea, estaba complicada la situación en Uruguay a nivel de energía. Decir eso es importante para ser justos y honestos en el debate, entonces hasta se le puede dar un crédito mínimo a aquellos gobiernos del Frente Amplio de decir, bueno, no teníamos otra, tuvimos que hacer esto porque se necesitaba energía, porque teníamos restricciones presupuestales, porque había déficit fiscal, porque bueno, hasta ahí se puede ir. El tema es, tal cual lo que decís vos, Lala, cuáles son las enseñanzas. Nosotros siendo buenos, honestos con ese debate, ¿no? Nosotros presentamos críticas de una, o sea, y la crítica a nosotros nos permitió, o sea, en realidad, el tener una concepción que, que más allá de que fuera el Frente Amplio, que era un gobierno mucho más afín, obviamente, que los gobiernos de derecha, eso es indiscutible. Sí. Pero a pesar de eso, no quedarnos callados ni calladas, de elevar una voz, de meter pienso y fundamentalmente ejercer el derecho a la independencia de clase de los sindicatos frente a los gobiernos. Y a partir de ahí desarrollar una crítica y una lucha. Ujú, ¿Ah? El problema que hoy, después de tantos años, de que pasaron tres gobiernos del Frente Amplio, un gobierno de derecha y ahora vuelve el Frente Amplio, no se pueden cometer los mismos errores, porque hoy estamos en otra realidad. Hoy tenemos energía, tenemos ya una matriz renovable, que si bien va a haber que actualizarla nuevamente, ahora a partir del año que viene, va a haber que hacer nuevas inversiones, pero tenemos otros desafíos. Hoy está lo del hidrógeno verde. El gobierno anterior resolvió una ruta de trabajo sobre el hidrógeno verde en el Uruguay. Hoy ya tenemos cuatro proyectos grandes que se han anunciado para el Uruguay. Y bueno, ¿se van a cometer los mismos errores? ¿Por qué el Estado uruguayo y el pueblo uruguayo tiene que estar financiando y bueno, y exonerando ese tipo de inversiones cuando no son energías que va a beneficiar al pueblo uruguayo? ¿No? Como estoy hablando del tema del hidrógeno verde, en el caso uruguayo, ¿no? Entonces, con la estructura económica que quedó, de leyes y decretos de promoción de las renovables y con el lobby que se hace a nivel empresarial, todo hace suponer que vamos a partirnos la cabeza de vuelta contra un muro ujú, con esta promoción del hidrógeno verde en el Uruguay, ujú, donde, para que ustedes sepan, nosotros en el Uruguay, al ser un país chico, tenemos solo 5 gigawatts, toda la potencia instalada en el Uruguay, 5 gigas. Se habla con el hidrógeno verde de instalar 20 gigawatts de eólica y solar, fotovoltaica. O sea, multiplicar por varias veces la potencia instalada para generar hidrógeno verde. ujú, Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el papel de UTI del Estado uruguayo? ¿Va a volver a promover? ¿Va a volver a resignar? ¿Va a volver a ser furgón de cola del capital privado para que se vengan a instalar con todas las condiciones? Bueno, nosotros pensamos que no. ujú, Ahí es el primer aprendizaje. El segundo aprendizaje es el tema de las inversiones. ujú, Vos decías, la UTE podía ser. Sí, la UTE podía ser, porque inclusive la escala que se hizo era tal el negocio que cuando abrieron la canilla se preveían instalar 300 megas de eólica y se instalaron 1500. Y sí, claro, los empresarios vinieron acá, se relamían porque era una papa, venir, no tenías que poner un mango, venías, el Estado uruguayo te daba todo, no corrías ningún tipo de riesgo y quien paga, Juan Pueblo. Entonces, lo que hay que hacer ahora, que es uno de los planteos que nosotros estamos discutiendo, es la financiación y el cambio de cómo se registran las inversiones en el Uruguay. Las inversiones en el Uruguay
nosotros, todo lo que las inversiones que hacen las empresas públicas se registran bajo el criterio caja, o sea que generan déficit fiscal porque vos haces una inversión y no te lo amortizan como amortiza una empresa privada en función de la inversión y la rentabilidad de la inversión, sino que te lo registran en el año que haces la inversión. Entonces genera déficit fiscal. Como genera déficit fiscal, los gobiernos del Frente Amplio, al igual que en eso no hubo mayores diferencias, Ujú, en el tema macroeconómico. Hubo otras diferencias, lo social, ¿no? Pero en el tema macroeconómico, los gobiernos del Frente Amplio se afilian a la misma visión que los gobiernos de derecha. Cumplir con las metas fiscales, el déficit fiscal, cumplir con los pagos de deuda, etcétera, etcétera. Entonces, si genera déficit fiscal, no se puede invertir. Si no se puede invertir, lo tiene que hacer un privado. ¿Tá? ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Cambiar el manual de cuentas públicas, de que a la empresa pública le permitan las mismas condiciones, como hablábamos hoy, para competir con el capital privado. ujú, ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, capaz que esto es un planteo, y bueno, capaz que por eso, capaz que nos dan un poco de andamiento, que viene por derecha, que le vamos a hacer al gobierno que viene, a este que entra. ¿Cuál es el planteo que viene por derecha? Que se afilien las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que le dice a los países que cambien su criterio caja, que vayan al manual de cuentas públicas de devengado. Esto ya muchos países han cambiado esto. ujú, No quiero retrotraerme, pero al Fondo Monetario en un momento le importaba que los países le pagaran su deuda en la década del 80, por eso había restricciones a nivel de lo público, ujú, y ahora quiere dinamizar las inversiones. Entonces, lo que le está recomendando a todos los países es que cambien este criterio caja. Ya quedó obsoleto el criterio caja. sí, Entonces eso a nosotros en particular, quiero hablar del Uruguay, porque si no me ujú, van a decir, uy, este me está trayendo del Fondo Monetario. Bueno, no. En particular, en este momento histórico, nos sirve pasarnos al criterio de vengado porque la empresa pública puede hacer una inversión en un parque eólico y amortizarlo, ¿no? Como lo amortiza una empresa privada. ujú, Listo. O sea, ahí tenemos, solo no tenemos que salir a pedir plata. La UTE es una empresa que da superávit, que es una empresa que está saneada y que da superávit y a su vez aportamos a rentas generales. La UTE banca escuela pública, salud pública, plan de cuidado. O sea, las empresas públicas en el Uruguay aportan a rentas generales y la UTE es la que más aporta. O ujú, sea, la UTE puede hacer inversiones genuinas como empresa pública si tenemos estas condiciones, entre otras, ¿verdad? Pero sí, quería poner esto porque tenemos propuestas para esto, las hemos pensado, tenemos algunos ya documentos elaborados. Esperemos que este gobierno del Frente Amplio pueda cambiar algo de esto para desatar a las empresas públicas, ¿tá? Y que puedan invertir ujú, y que no tengan más excusa, porque la excusa es el déficit fiscal. Por eso es que hicieron todo a nivel privado, ujú, ¿tá? ujú, Lo exacto. otro son los topes de endeudamiento, ¿tá? Porque hay tope de endeudamiento. Entonces vos podés pedir un préstamo, amortizarlo, pero tenés un tope. Y también hay tope de inversiones. Entonces, cambiando estas tres cosas, la empresa pública UTE puede desarrollar inversiones genuinas en generación, en infraestructura, ¿tá? Y no tener que recurrir al capital privado nuevamente, y aprender de los errores. Sí, Básicamente es eso. ¿Tá? Y lo otro que tiene que hacer este gobierno, que es lo que le vamos a exigir al gobierno este del Frente Amplio que ingresa, es derogar los decretos de los cuales les permite a los grandes clientes poder comprar energía al capital privado. Y no, en el Uruguay, volver a la situación del 19, vamos a decir, del año 2019, donde la UTE es la que vende la energía y punto. La que sí, comercializa la energía en nuestro país es la empresa pública. Si vos querés comprar energía, la tenés que comprar a la UTE. Después puede haber políticas comerciales específicas para ciertas ramas de actividad que se quiera promover, ¿no? Productivas, comerciales. Pero tenés que comprar la energía en la empresa pública. Y de esa forma, bueno, que si quieren competir, bueno, que compitan de forma leal, porque si no vos pagás todo y encima ellos, no solo que le tenés que dar todo a los privados, sino que a su vez ahora son los mismos, sí. porque los mismos que generan, las mismas empresas que generan, son las mismas empresas grandes que se compran, o sea, están de los dos lados del mostrador. Ujú, Entonces, bueno, estas son algunas situaciones como para ver un poco de perspectiva
capaz que hablando de perspectivas grandes, pero bueno, en fin, perspectivas que a nosotros nos permiten poder hacer una planificación, porque la energía no podés pensar de un día para el otro. No se puede pensar, uy, ¿qué voy a hacer el año que viene? No, tenés que pensar para 20 o 30 años en delante, hacer un plan de energía, y bueno, y para eso se necesitan este tipo de políticas grandes, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Em, Quería tocar este tema de la financiación y de el papel que jugó el Ministerio de Hacienda y los economistas en su momento y aún hoy en día con las dinámicas que nos explicas. Em, y preguntarte, o sea, bueno, esto eh, que celebras de la planeación a largo plazo y la importancia de los sindicatos de meterse en esos argumentos y debates. Quería preguntarte, hay muchos sindicatos que no se meten tanto en los debates económicos de la financiación. Em, y eso es como el producto de también una ideología de que los temas de la energía, especialmente los de financiación, le pertenecen a los economistas, a los expertos del Ministerio de Hacienda, que dicen que no es posible esto, que no es posible aquello, pero que a la vez con frecuencia tienen una visión muy miópica de no podemos expandir la deuda pública a corto plazo, aunque a largo plazo tengamos que el país, la clase trabajadora tenga que pagar muchísimo más por un sistema energético que además es muy difícil de deshacer porque con frecuencia los contratos son de a 20 años, a 40 años, pero también, bueno, por muchas razones estructurales. Em, ¿Qué ¿Qué consejos, qué palabras les dejarías a los sindicatos de la importancia de meterse en estos argumentos de la financiación climática, de la economía, de una visión más allá del mundo de los trabajadores, de la visión de país que queremos, una visión a largo plazo, como recuperar un poco esa capacidad de imaginación política y visión de una transición justa, de una sociedad justa, pero específicamente de, de los debates económicos? Bueno, mira, Lala, esto me hace recuerdo a los planteos de la derecha, vamos a decir, donde te dice que, bueno, en principio los sindicatos solo se tienen que dedicar a la pelea salarial y a las peleas por las condiciones de trabajo. Eso tiene que ser el sindicato. Bueno, nosotros ahí corremos con una visión totalmente diferente, no solo desde AUTE, sino que la historia del movimiento sindical uruguayo y de las organizaciones uruguayas populares corren con otros elementos de perspectiva. Nosotros estamos convencidos que el movimiento sindical y en particular nuestro sindicato tiene que desarrollar pienso y propuestas en torno a las perspectivas estratégicas, no solo del campo de la energía, sino del país, la lucha por la soberanía, la lucha por cambiar la matriz productiva de nuestro país, por encontrar la felicidad de nuestro pueblo más allá del campo laboral. Son temas que siempre han estado en las plataformas de nuestro sindicato y que nosotros tenemos que hacer valer la mejor historia de nuestro sindicato. En este momento, eh, nosotros estamos lanzando un debate, diálogo nacional energético. ¿Tá? Estamos en el marco que vamos a un congreso de nuestra Convención Nacional de Trabajadores PIT-CNT, ahora a finales de mayo, desde nuestro sindicato, estamos lanzando este debate. En particular estamos participando de comisiones que se armaron de cara al Congreso para armar los documentos y desde AUTE estamos participando en lo que se llama un plan de estrategia nacional de desarrollo. Ahí es donde queremos meter estos elementos de perspectiva sobre la energía, porque no hay desarrollo si no hay energía y si no hay soberanía energética para un desarrollo nacional.
Bueno, como AUTE estamos ahí, ya tenemos un documento en consenso con el conjunto de las corrientes sindicales del PIT-CNT en este tema en particular. Y bueno, ya algo se le presentó al nuevo gobierno y estamos tratando de meter todo lo que tiene que ver con el tema energético, en esto que yo decía que hoy nos vemos más rodeados también, porque años atrás hubiera sido imposible. Hoy tenemos más orejas abiertas, más cabezas abiertas para escuchar, para poder discutir estos temas acá en el Uruguay y también dentro del movimiento sindical. Y bueno, estamos con esa iniciativa que nos va a permitir, bueno, salir un poco de eso de, no sé, ahora estamos viviendo, por ejemplo, ayer tuvimos una movilización porque cerró, es la séptima, ahora me anoté acá, la séptima planta láctea que cierra en el Uruguay, tuvimos cierre de empresas metalúrgicas, hay una desindustrialización tremenda en el Uruguay, donde los empresarios se van a producir a Paraguay, se van a producir a Argentina, a otros países que le brinden mejores condiciones. Y bueno, y se van del Uruguay quedando gente sin trabajo, desempleada, totalmente desamparada. Entonces, hay que pensar en eso, en lo Ujú, inmediato, ujú, en cómo hace la gente para trabajar y para comer y para vivir, ujú, pero también hay que pensar en el mediano y largo plazo, por eso que estas perspectivas, porque si no, las crisis recurrentes del capitalismo solamente van que cuando tus precios de commodity andan en alza, hay un derrame. Y cuando andan en baja, estamos todos hecho pelota. Y bueno, entonces no puede el movimiento sindical pensar en solo en lo inmediato y pensar cómo cambiamos una matriz productiva del Uruguay que es primarizada y de servicios, una matriz productiva que pueda superar esas crisis recurrentes que tenemos del capitalismo que ya son de manual. ujú. Entonces, bueno, en eso estamos y bueno, y estamos aprovechando el debate que hay en todo el país, en todo el movimiento sindical de cara al Congreso del PIT-CNT para llevar estos planteos que nosotros ya lo venimos de hace años discutiendo, pero que ahora vamos a poder tener un lugar y capaz que en muchas mejores condiciones para poder plantearlo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya la última pregunta es, sí, ¿cuáles dirías que son las prioridades para este próximo año? Ya empezaste como a comentar un poco sobre la nueva relación con un nuevo Frente Amplio. Y no sé también si te puedo preguntar, em, si nos puedes dar como un avance, una vista previa de algunos de los puntos que contiene ese documento, cuando dices, o sea, alejarse de la primarización, a ver o sea, qué industria se puede desarrollar en Uruguay que sea sostenible y a favor de un bien común. ¿Qué tipo de sectores están pensando? En Colombia tenemos una discusión similar. Se habla del sector de la agricultura, de poner el campo a producir, del ecoturismo, de utilizar la biodiversidad, que es la riqueza de Colombia, para, bueno, sectores de investigación, de salud pública, de medicina, y de turismo. Entonces, no sé, bueno, entre otros sectores, pero no sé en Uruguay si nos puedes ya para terminar la entrevista dar como un sentido de cómo va ese debate en Uruguay y qué está proponiendo OTE. Bueno, básicamente hay una discusión que pasa por tres ejes. A ver, ¿cuáles son los sectores que más valor le podemos agregar? De los cuales de esos sectores cuánta rentabilidad nos podemos apropiar Ujú, y bueno, y en definitiva, quién termina, ¿no? apropiándose de esa rentabilidad, ujú, si el capital o el trabajo. Y ahí, bueno, se empieza a desmembrar un poco lo que tiene que ver con, lo primero, lo que necesitamos en el Uruguay es tener capacidades para agregar más valor a lo que ya hacemos. ujú, Nosotros el Uruguay es un país que, bueno, hemos tenido récord en exportaciones de materias primas justamente que vienen del campo y del agronegocio, muy primarizado, pero ujú, sin casi cero valor agregado.
Sí. Bueno, ahí tenemos un primer elemento. ¿Cómo hacemos de lo que ya tenemos cadenas productivas hacia atrás y hacia adelante? No sé, tenemos, por ejemplo, todo el papel. Hoy ya tenemos instaladas en Uruguay tres pasteras. O sea, pero acá no producimos ni un tornillo. O sea, Ujú. todo se trae del exterior. Bueno, ¿cómo podemos dinamizar la producción a nivel metalúrgica en el Uruguay? Es un elemento. El tema, los acuerdos que se puedan hacer en particular ahora con Brasil de autopartes, a ver qué parte de la cadena productiva de las autopartes podemos hacer en Uruguay. El tema de la energía es uno de los elementos fundamentales, pero acá, cómo producimos cables, cómo producimos transformadores, cómo producimos herrajes, o sea, nosotros tenemos la industria metalúrgica totalmente deshecha y ahí va a ir un elemento importante. Después, con respecto a situaciones que se están dando relacionadas con los frigoríficos, con el tema de la carne, toda la producción. Acá prácticamente en los últimos tiempos hasta se está exportando animales en pie, que le llamamos. Se los llevan vivos en pie en los barcos y ni siquiera se faenan o se producen. Han cerrado frigoríficos, cuando somos nuestro producción por excelencia siempre ha estado en el podio, ha sido la carne, por ejemplo. Entonces, hay como cierta rama de actividad que viene de muchos años, pero el desafío es cómo le agregamos valor. Para eso, tiene que haber voluntades políticas que hay que conseguirlas por medio de la lucha. Ujú. Porque lamentablemente el nuevo gobierno del Frente Amplio tiene muchas tensiones a su interna. ¿Ah? Tenemos tensiones a nivel de economía, a nivel del mundo del trabajo, ¿no? Seguramente desarrolle políticas sociales, pero a nivel después macroeconómico vamos a tener tensiones. Ahí hay una primera situación que hay que grabar más al capital. Ujú. En el Uruguay, los sectores del capital no aportan nada. Ujú. Están subsidiados en absolutamente todo. Bueno, ahí primero hay que grabar más el capital Sí. para poder sacar recursos para desarrollar cadenas productivas, estas y otras, que Ujú. nos permitan un desarrollo nacional. Pero primero tenés que grabar el capital porque si no, no tenés forma, no hay espacio Ujú. de dónde sacar los recursos para poder tomar decisiones soberanas de cuáles son las cadenas productivas que vos querés fomentar y que no venga ahora, por ejemplo, el hidrógeno verde, como vuelvo al tema, porque es un tema que está Sí. muy presente hoy en el Sí. Uruguay, Ujú. de un vector energético que va a ser 100% para exportación y que no te va a dejar nada, porque deja muy poco empleo de calidad, muy pocos Sí. empleos. Van a utilizar el agua y la energía renovable que se va a instalar para producir el hidrógeno verde también deja muy poco empleo. No genera cadenas de valor, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que ver cómo se graba más al capital, cómo se hace una política tributaria, hay que hacer una reforma tributaria. Ahí tenemos otro elemento, porque hay que dinamizar el consumo interno. Para dinamizar el consumo interno, para que la gente pueda consumir internamente, vos tenés que subir los salarios. Porque para que la gente pueda consumir, tiene que tener un mango en el bolsillo. Entonces, hay como varias cosas que están en ese documento que tiene que ver con atender. La mitad de la clase trabajadora uruguaya hoy gana un salario mínimo. Salario mínimo, o sea, no se puede vivir con un salario mínimo en el Uruguay. Bueno, ahí tenemos que generar empleo de calidad, Ujú. cómo hacemos ajustes diferenciados para dinamizar el consumo interno, que a partir del consumo interno se puedan fomentar algunas cadenas de valor, el tema del comercio, las pequeñas y medianas empresas. Bueno, hay un montón de cosas que tiene ese documento que estamos pensando en cómo dinamizar una estrategia nacional que se da de frente contra los intereses de la oligarquía y las multinacionales. Por eso es que lo primero que queremos marcar es salir de ese Congreso, aparte de los documentos que podamos resolver, con una clase trabajadora unida, con una clase trabajadora que marque agenda, como le hicimos con el anterior plebiscito de la seguridad social, y con una clase trabajadora que impulse por izquierda cambios que el país necesita. ¿Tá? No importa en este caso que sea un gobierno de izquierda o un gobierno progresista, tenemos que empujar, porque sabemos que si nosotros no empujamos,
van a empujar otros. Sí. Y si empujan otros, va a ser en perjuicio de la clase trabajadora, como ya pasó en otros momentos. Así que la recomendación que yo le puedo dar a los compañeros y compañeras en Colombia, en México, en Brasil o en donde estén surgiendo los gobiernos progresistas es que mantengan su pienso y su acción de forma independiente, siempre apoyando lo que hay que apoyar, pero con combate y con lucha de lo que hay que combatir. Digo, no, no hay otra receta. Bueno, compañero Gonzalo, muchas gracias a ti y a todos los y las trabajadoras de AUTE que realmente son un ejemplo en movilización, en un sindicato de base, independiente, o sea, realmente liderado por trabajadores. Y nada, pues he aprendido un montón y muchas gracias. Muchas gracias, Lala, y obviamente a Tued y a todos. Nosotros hemos aprendido muchísimo de ustedes también y realmente nos hemos sentido muy respaldados y muy cobijados y nos han dado mucha fuerza para seguir. Así que un abrazo grande para todas y para todos.